Buenos días, profe. Buenos días, ¿cómo amanecieron? ¿Todo bien? Buenos días, profe. Buenos días. Pues vamos a comenzar porque vamos a necesitar más tiempo. A ver, nada más, me quedé con Preciado Moreno. Preciado Moreno. Ramírez Lulú. Buenos días, profe. Ramírez Lulú, ya está. Negrete Sayexi. Negrete. ¿Es el primer apellido, Negrete? Ah, sí. Negrete Sí. Rocha. Sí. Romina Sepúlveda. Sepúlveda. Está acá arriba. Bueno, creo que son todos. A ver, van encendiendo sus camaritas. ¿Quién? Profe, estaba pasando lista, es que acabo de entrar. Sí, López Padilla. Ya tiene asistencia. Ah, ok, gracias. Pues van encendiendo sus camaritas porque sí necesitamos ahora para yo hago la pregunta y ustedes responden, por favor. Bueno, entonces preguntaré nada más a quien tiene camarita abierta. Les advierto una cosa. Si hoy no contestan porque no pueden, porque no quieren, porque no tienen el trabajo, pues si el viernes alcanzan, muy bien. Y si no alcanzan, pues ya me va a dar mucha pena, pero ya no hay tiempo. ¿Comenzamos? A ver, comenzamos de arriba. Fernández Quetzali. ¿Sí se Hola, encuentra? buenos días. ¿Sí se encuentra Quetzali? Sí, maestro. Bueno, muy bien, Quetzali. A ver, vamos a ver. Hay una muy madura. Enúncieme primeramente su obra, por favor. ¿Cómo, perdón? Enúncieme el título de su obra. ¿Cómo se llama su obra? Se llama Los de Abajo. Los de Abajo. Muy bien. De la obra de Los de Abajo, aquí le voy a anotar. Los de Abajo. De Los de Abajo. ¿Cuáles son las formas de expresión más comunes de la obra? Pasamos a Rosario. Obra, Rosario. Los muros de agua. Los muros de agua. ¿Cuál es el tema central de la obra? 5 presos en las Islas Marías. O sea, como la cárcel está allá, los van llevando para allá. Y cada uno tiene su historia, pero se centra en 5 personas, 5 presos. 4 hombres y una mujer. Muy bien. Mendoza Janaí, obra. Janaí, obra.
Aura de Carlos Fuentes. Aura. De la obra de Aura, ¿cuáles son los personajes principales? Creo que Felipe Montero y Sabrina. Son los dos protagónicos. No, entonces no. Sí, los personajes principales. Obra, Romina. Romina Sepúlveda. Obra, La de Aura, profe. también Aura. ¿Cuáles son los personajes principales? Es Felipe, Consuelo Llorente y Aura. Abigail. Abigail Sí, López. profe. Mande, profe. ¿Cuál es el título de su obra? El gallo de oro. El gallo de oro. El penúltimo autor que vimos. Del gallo de oro. Sí. ¿Cuál es el punto de vista del autor desde la estructura? ¿Cómo que el punto de vista, profe? Sí, desde la estructura de la obra. ¿Cuál es el punto de vista del autor? ¿Qué quiere transmitir el autor a través de esa obra? Bueno, es que yo cuando lo leí lo que a mí me dio a entender es que una persona puede cambiar mucho a otras personas e influirlas cuando quiere lograr algo, porque fue lo que hizo el gallero. Por querer él cumplir su ambición, cambió la vida de otra persona, incluso hasta de su hija que tuvo con esa persona. Muy bien. Muy bien, muy bien. Pasamos a Negrete Sayexi. Sayexi, ¿qué obra leyó? El principio del placer. ¿Cuál es la psicología de los personajes? De cada uno, Sí, ¿cómo se describen de los principales? pues esta Ana Luisa es, o sea, es muy volada con los chicos por los problemas familiares que tiene. Jorge se vuelve un chavo problemático por culpa de Ana Luisa. Candelaria es chismosa y como criticona. Y Durán mala influencia, o bueno, como mal aconseja más bien a Durán para que haga las cosas mal. ¿Cree que refleja parte de lo que vivimos todavía hoy? Sí. La vida se repite. Muy bien. Muy bien. Lulu Ramírez Sendejas, Sí, profe. ¿cuál es la obra que leyó? La ciudad y los perros. La ciudad y los perros. Dentro del análisis externo, ¿cuáles son las formas de expresión más comunes que tiene la obra?
¿Cómo, profe? Sí, ¿cuáles son las formas de expresión más comunes de los personajes? Pues a mí se me hizo como muy violentos en esa forma. A ver, siga adelante. Violentos porque todo el tiempo eran, ofendidos por los militares, a los militares, y eran espiados y torturados ahí. Entonces como que todo el tiempo era como que muy violentos y muy tímidos en esa forma, porque era lo único que vivían violencia y los trataban como perros, por eso es la, El título de la obra. ajá. Muy bien. Jessica, Sí, profe. Jessica con la obra de Mal de Amores. ¿Cuál es el tema central de la obra? Bueno, pues trata sobre, bueno, el tema central es de Emilia, que es la protagonista, que pues no sabe por cuál de los dos hombres que tiene, pues, como por cuál decidirse, porque Daniel es el amor de su infancia, pero pues él está es un revolucionario que participa en movimientos en todo el país, entonces eso hace que nunca esté con Emilia, que se aleje de ella, y es como que lo que a ella no le gusta. Entonces está el doctor Zavala, que es una persona que la impulsa a tener una familia, a seguir estudiando medicina, y como que es la conexión que ellos tienen porque ella siempre se fue interesada en las infusiones y remedios para ayudar a las personas en esta época, en esa situación que estaban viviendo que era la Revolución Mexicana. Muy bien, gracias. A ver, por favor, nada más, Janaí, Keila y Romina, enciendan sus camaritas, por favor. A ver, vamos con Keila. Tengo aquí la obra, Amores que El amor que me juraste. ¿Es correcto? Keila. Keila, ¿sí se encuentra? No se encuentra Keila. Bueno, ni modo. Bueno, vamos a darle otra vuelta entonces. Vamos con la segunda pregunta. Comenzamos otra vez con Quetzali. Quetzali, Mande, maestro. ¿cuál es el tema de la obra que leyó? Es los de abajo, ¿verdad? Sí, permítame. Es des- desvanecimiento de los principales ideales de la Revolución Mexicana. ¿Por qué ese título? ¿Por qué ese título? ¿Cómo? No lo entiendo.
Sí, ¿por qué considera usted que le dio ese título el autor? Porque estaban en la Revolución Mexicana. Estamos hablando de qué año más o menos. ¿En qué año se desata la Revolución Mexicana? Bueno, fue escrita en el año 1916. Entonces es posterior al Porfiriato y posterior a Juárez, la Revolución Mexicana. A ver, Rosario. ¿Cómo se desarrolla la historia de Muros de Agua? Al comienzo van trasladando a las personas y en el traslado van ocurriendo hechos en lo que llegan a la isla. Por ejemplo, primero los llevaban en tren y después en barco. Y ahí entraban personajes secundarios con sus historias también. Ya estando en la isla, pues no, pues sí, es que en el transcurso de la obra iban contando la historia de cada preso, de los 5 principales y algunos secundarios que tenían que ver con los personajes principales. Muy bien. Muy bien, Rosario. Janaí, ¿Dónde? ¿cuál es el desenlace del desarrollo de la historia de Aura? A ver, vamos a pasar la pregunta a Kimberly. Romina, ¿cuál es el desenlace de la obra? ¿En qué concluye? Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Vamos con Abigail. Sí, profe. La obra El Gallo de Oro, Sí. ¿en qué espacio se desarrolla? Primero comenzó la historia en San Miguel del Milagro y terminó de feria en feria. No dice con exactitud en cuál. Muy bien. Negrete, ¿Qué pasó? ¿cuál es el clímax de la obra como tal, del desarrollo de la obra? ¿El clímax? Sí, Pues que después de que Ana Luisa deja a Jorge en la carta en donde se despide,
Jorge pues deja de comer, se pone triste, pero sus calificaciones como que empiezan a mejorar después de bajarlas por estar con Ana Luisa y se empieza a reconciliar pues con la gente que se enojó por culpa de ella. Muy bien. A ver, pasamos a Lulú. Vamos con Lulú. ¿Cuáles son las expresiones más comunes en la obra La ciudad de los perros? Que son reiterativas o son repetitivas. ¿Sí se escuchó, Lulú? Lulu ya no está en la reunión. Ya no está, sí se ha ido. Bueno, vamos a pasar entonces a Jessica. Jessica, ¿cuáles son las formas más comunes de expresión de mal de amores? Jessica tampoco está. Sí, sí está. ¿Cuáles son las expresiones más comunes, Jessica, de la obra Mal de Amores, que suelen repetirse? No. No, profe, no. 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 Keila. Vamos con la primera, Keila. Ok. ¿Cuál es el punto cuál es el punto de vista del autor en la estructura formal de la obra? De la obra que leyó usted, El amor que me juraste. Pues el punto de vista como tal era en primera que ella empieza, mejor dicho, tiene problemas con su marido y empieza a serle infiel, Es pero correcto. ella odiaba que su papá había hecho lo mismo con su mamá y que ella no quería repetir la misma conducta que tenía su papá hacia su mamá, pero al final termina como cayendo. ¿Considera usted que de alguna manera los patrones se vuelven a repetir? Sí, O sea, lo que hicieron los papás, a veces los hijos volvemos a repetirlo. pues en la mayoría de veces sí. ¿Acaso de que la persona, o sea, o uno mismo diga, no, yo no quiero hacer esto, yo quiero ser diferente, porque hay muchas veces que agarramos eso como de pretexto para decir, es que mis papás fueron así, yo también soy así. Y nada más es de uno mismo decir que quiere ser diferente a lo que fueron tus papás, pero queda en cada quien. Muy bien, Keila. Gracias. Una segunda pregunta, Keila. Ok, profe. ¿Cómo se desarrolla la historia?
Se va desarrollando en el momento que Marcela, así se llama la protagonista, decide irse a San Lázaro como para encontrar sus raíces, de dónde venía ella, porque su papá nunca les habló de su familia, y decidirse a San Lázaro como a buscar todo eso y como a despejarse, porque sabía ella que estaba haciendo un mal hacia su esposo, engañándolo con Eduardo. Entonces se empieza a dar cuando ella va a San Lázaro y empieza a descubrir que su mamá era la criada que trabajaba en la casa de su papá y que sus abuelos no la querían. Y cómo va descubriendo ella cada cosa hasta tal grado que queda decepcionada de que no era lo que ella esperaba encontrar. Y es cuando ella toma una decisión de que se quiere regresar con su esposo y hacer las cosas bien. Entonces, la obra se desarrolla ¿dónde? ¿En En qué ciudad? Bueno, primero se desarrolla en la Ciudad de México, Es correcto. después en San Lázaro y después al final, pues igual en la Ciudad de México cuando ella regresa. Muy bien. Jessica, Mal de Amores. ¿Cómo interpreta usted la conclusión? ¿A qué conclusión llega el autor al final en la obra? Al final, Sí. O sea, ¿cuál sería la conclusión a la que llega el autor? pues es que serían varias porque el personaje de Emilia, pues es diferente a todas las mujeres que tal vez había en esa época. Ella tenía una manera de pensar diferente, porque bueno, ella luchaba por sus ideales, por sus convicciones, por lo que tenía que hacer en ese momento de la época. Entonces ella era su forma de pensar era muy diferente a la que tal vez estaban acostumbradas las demás mujeres. Muy bien. A ver, vamos con Lulú. ¿Cuál es la psicología de los personajes de La Ciudad de los Perros, Lulú? Es decir, ¿qué clase de sujetos presenta? ¿O qué es lo característico de los personajes? Ya no está Lulú, ¿verdad? No. Bueno, vamos a pasar a Sayexi. La misma pregunta, Sayexi. ¿Cuál era, perdón? La pregunta es, más bien se la vamos a cambiar. ¿Dónde se desarrolla la historia? ¿En qué clase de ambiente se desarrolla la historia? O sea, lugares. Sí. Primero, pues la mudanza de México hacia Veracruz y no sé si cuentan los lugares donde ellos iban, que era la playa
no recuerdo bien si se llamaba el Yucatán, a donde invitaba a esta Ana Luisa. Y creo que ya son los únicos lugares. En general, ¿qué le deja la obra? Pues la enseñanza de que nunca dejamos de conocer a las personas y nada es como para siempre, o sea, ni los amores, ni las amistades. La gente cambia y pues a veces recibes lo que menos esperabas de ellos. Muy bien. Y ya en su punto de vista, ¿cuál es la propuesta del autor? ¿Qué es lo que nos propone el autor o qué es lo que nos quiere dejar el autor como una propuesta o como una enseñanza más que propuesta, como una enseñanza? A no ser con la gente lo que nosotros no queremos recibir de ellos, quizá. Muy bien. A ver, vamos con Abigail, del Gallo de Oro. Sí, profe. ¿Cuál es la enseñanza, Abigail, que nos deja el Gallo de Oro? Que nunca nos tenemos que dejar llevar por la ambición de querer hacer algo y que no tenemos que ser rencorosos porque fue lo que tuvo Dionisio, que agarró mucho rencor y fue lo que hizo que tuviera mucha ambición por querer vengarse del pueblo. ¿En qué lugar se ubica la obra o en qué lugar ubica el autor la obra? En San Miguel del Milagro. Bien, entonces estamos hablando de un municipio, de una comunidad, podríamos decir, de una población pequeña. Sí. ¿Y usted a qué conclusión llega después de haber leído esta obra? Pues de eso mismo, que nunca hay que dejarnos llevar por la ambición y nunca guardar rencor hacia las personas. Muy bien, Abigail. Gracias. A ver, vamos a continuar con Sepúlveda, Kimberly. Mande, profe. Kimberly, ¿a qué conclusión llega después de haber leído esta obra? Para mí significa cómo podemos viajar en el tiempo, cómo la creatividad genera una imaginación ilimitada al leer, las emociones que podemos sentir, los pensamientos que se pueden generar y ver a través de la lectura las aspiraciones que podemos alcanzar. A eso concluye usted. Sí. Janaí. Janaí, ¿cuál es la psicología de los personajes de esta obra? Janaí ya no está, ¿verdad? Tampoco. No. Bueno, vamos a continuar con Rosario. Ya vamos casi cerrando, Rosario.
¿Por qué cree que es importante esta obra que leyó, Rosario? Porque deja ver la violencia que había en la época por la inseguridad, además de que narra las violaciones a los derechos humanos, el comercio sexual y el maltrato hacia los homosexuales. A pesar de que no fue publicada hace mucho, bueno, fue publicada en 1941, pero no tiene tantísimo tiempo. Y a pesar de que el mismo autor fue preso del archipiélago en las Islas Marías, como que sí deja muy en claro las pequeñas cosas que han cambiado en la política por ese lado de las personas que han sido presas, y también ha disminuido la cantidad de personas que han sido presas siendo inocentes. Muy bien. Bueno, entonces vamos a cerrar por el tiempo. Continuamos el próximo viernes. Vamos a cerrar por tiempo con Quetzali. Quetzali, Sí, mande. ¿cuál es la psicología principal de los personajes de la obra que leyó? ¿Qué clase de personas describe? ¿El viernes va a continuar con la clase? Sí, vamos a continuar porque a algunos hay que volverles a preguntar. Posiblemente Ok. a otros de ustedes ya no les pregunte porque ya cerraron. Entonces, ya para cerrar propiamente. ¿Cree que le pueda contestar la otra clase? Bueno, prepárense Sí. pues. Entonces nos vemos, sí, porque ya nada más nos queda un minuto y en cualquier momento se apaga. Entonces les agradezco mucho su participación y nos vemos el próximo viernes. Espero que haya sido de mucho provecho la lectura de las obras. La intención pues es que vayan ustedes cultivando su lenguaje, cultivando pues sobre todo su acervo en general y sobre todo, bueno, pues que la obra les deje alguna enseñanza para su vida. Les agradezco y nos vemos entonces el próximo viernes. Que tengan bonito día. Gracias, Gracias, profe, igualmente. igualmente. Hasta luego.